Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, mi nombre es Marcelo Jr., yo soy misionero en el país de la República Dominicana y el día de hoy en la hora silenciosa tenemos Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31 y dice así: Jesús se aparece a sus discípulos. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Jesús se aparece a Tomás. Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego dijo Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto, has creído? Le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Buenísimo, así que en estos versículos podemos ver de que se puede dividir en dos momentos, cuando Jesús se les aparece primero a los discípulos y después cuando se les aparece a los discípulos y está Tomás también en ese momento, ¿no? Los discípulos casi habían sido arrestados con Jesús y se podía percibir el temor que tenían de morir a manos de las autoridades de los judíos, ¿no? Por lo que se reunían en secreto por la noche con miedo y detrás de puertas cerradas. Vemos que Jesús pasó por la puerta y vino y se puso en medio de ellos. Y esto mostró el poder de su cuerpo resucitado, porque las puertas podemos ver que estaban cerradas. Pero podemos ver que su cuerpo tenía la misma forma de su cuerpo anterior a la cruz. Las primeras palabras que él dice son: la paz sea con vosotros, lo cual era un saludo convencional similar a Shalom en hebreo, pero ahora las palabras tenían un significado más profundo y pleno. Al ver los discípulos las heridas en las manos y el costado traspasado, se llenaron de alegría, aunque al principio sintieron miedo. Esto lo podemos ver que lo dice Lucas en Lucas 24:37. Pero bueno, seguimos del versículo 21 al 23. Podemos ver que Jesús entonces volvió a comisionar a los discípulos como apóstoles. Los enviaba como sus representantes, como el Padre lo había enviado a él. Fueron enviados con su autoridad para predicar, enseñar y hacer señales milagrosas. Podemos ver esto en Mateo 28, del 16 al 20. Para su nueva comisión necesitaban también el poder espiritual. Entonces Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La imagen y las palabras del soplo sobre ellos nos recuerdan la obra creativa de Dios al hacer a Adán, ¿no? En Génesis 2:7. Ahora bien, este respirar posterior a la resurrección fue un nuevo tipo de trabajo creativo, porque pronto se convertirían en nuevas creaciones, lo cual vemos en Efesios 2, del 8 al 10. El perdón de los pecados es uno de los mayores beneficios de la muerte de Jesús. Es la evidencia del nuevo pacto, el cual vemos en Mateo 26:28. Proclamar el perdón de los pecados fue el rasgo
destacado de la predicación apostólica en los libros de los Hechos. Jesús les estaba dando a los apóstoles y por extensión a la iglesia el privilegio de anunciar los términos del cielo sobre cómo una persona puede recibir el perdón. Y seguimos en el versículo 24 al 29. Esta es la segunda parte de estos versículos. Es cuando Jesús se le apareció a Tomás, ¿no? Vemos que Tomás estaba dudoso y quería ver para creer. En su evangelio, Juan ha rastreado el desarrollo de la incredulidad que culminó con la crucifixión de Jesús. Por el contrario, Juan también trazó el desarrollo de la fe de los discípulos, que ahora alcanzó el clímax en la fe de Tomás. Los discípulos estaban afirmando la resurrección de Jesús a Tomás, pero siguió sin estar convencido. Él quería una prueba física del estado resucitado de Jesús. La reaparición de Jesús una semana después brindó la oportunidad que Tomás deseaba. De nuevo, entró milagrosamente a una habitación con las puertas cerradas y le pidió a Tomás que tocara y que dejara de dudar y creyera. Esto fue un desafío directo a un compromiso personal. La respuesta de Tomás fue: Señor mío y Dios mío. Es el punto culminante del Evangelio. Aquí estaba un hombre escéptico, confrontado por la evidencia de la resurrección de Jesús. La resurrección mostró que lo que Jesús predijo acerca de su resurrección era cierto, ¿no? Lo vemos en Marcos 8:31 y probó que Jesús es el Hijo de Dios, lo cual está en Romanos 1:4. Y fue enviado por Dios. Testificó del éxito de su misión de salvación. Y esto dio derecho a Jesús a una posición de gloria. Proclamó que Jesús es el Señor. Entonces Jesús pronunció una bendición sobre todos los que vendrían a la fe sin la ayuda de una manifestación corporal visible para ellos. Los creyentes que viven hoy en día no se ven privados por no verlo físicamente. En cambio, son los recipientes de su bendición especial, ¿no? Él dijo: bienaventurados todos los que vieron él dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y termina Juan en el versículo del 30 al 31. Aquí Juan explicó su propósito de escribir este evangelio. Que la gente aquí pudiera contemplar y percibir el significado teológico de los milagros de Jesús. Muchas personas hoy ignoran, niegan y racionalizan los milagros de Jesús. Y podemos ver que incluso en los días de Jesús, algunas personas las atribuyeron a Dios, mientras que otras personas lo atribuyeron a Satanás, ¿no? Podemos ver esto en Mateo 12:24. Y podemos ver que ignorarlos, negarlos, racionalizarlos, en ese día era imposible, porque los milagros eran múltiples y manifiestos. Juan indicó que conocían los milagros sinópticos que Jesús hizo y Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. De hecho, se registran 35 milagros diferentes en los 4 evangelios, lo cual puedes ver en Juan 2 del 1 al 11. Juan seleccionó 7 para una consideración especial a fin de que la gente pudiera llegar a creer que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Pero antes de que juzguemos a Tomás, también le dicen el dudoso Tomás, pongámonos en sus zapatos, ¿no? Es importante pensar de que nosotros también pedimos pruebas y queremos ver algo físico a la hora de creer. Y tenemos que entender que Tomás no estaba ahí en el momento que los otros discípulos pudieron ver de Jesús. Pero tenemos que ponernos en los pies de Tomás. Si este hubiera sido tú, ¿tú hubieras pedido más pruebas o tu fe hubiera mostrado de que confiabas de que Jesús iba a resucitar? Entendemos que todos hoy en día queremos ver a Jesús de forma física, pero el poder de su palabra y la confirmación interna del Espíritu son suficientes para nosotros el día de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.